Vamos a trabajar con tablas dinámicas en esta ocasión para sacar tablas de medias, distribuciones de tablas de medias. Para ello, sobre los datos originales nos colocamos en cualquier posición, en cualquier punto, asegurándonos de que seleccionamos una sola celda, y ahora nos vamos a ir a insertar tabla dinámica y le diremos que nos inserte una hoja nueva. Aquí podemos comprobar que está seleccionando la pestaña correcta y está seleccionando los datos desde la celda A1 hasta la celda GJ1218, en este caso todos los datos. Al momento que nosotros damos a aceptar, nos va a generar una tabla dinámica, que en este caso yo ya la tengo generada, que sería esta que tenemos aquí, y que renombraremos con el nombre de dinámica para saber que es ahí donde estará nuestra tabla dinámica. En este caso yo cancelo porque ya tengo creada mi tabla dinámica. Aquí ya estaríamos en la tabla dinámica y vamos a ir introduciendo primero un valor sobre el que vamos a ir calculando los porcentajes. Para eso nos puede servir cualquiera de las variables que estamos utilizando, y una que prácticamente no sirve para otra cosa y que nos puede dar bastante juego es la marca temporal. Vamos a coger la marca temporal y la vamos a arrastrar hasta valores, ¿de acuerdo? En este caso nos interesa saber cuántos individuos hay de cada una de las cosas que hagamos, por eso lo que está especificando como cuenta de marca temporal pues nos puede venir bastante bien. Otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta es el consentimiento informado. Vamos a trabajar solamente con personas que hayan consentido, por tanto nos vamos a llevar consentimiento informado a los filtros, y aquí vemos que tenemos 1217 datos, pero si yo aquí selecciono solamente aquellos que aceptan participar en el estudio, se nos ha reducido a 1211, es decir, las personas que no han aceptado participar en el estudio pues no las vamos a tener en cuenta. Otro de los elementos que nos puede ser de utilidad es ver las diferencias que hay entre las dos universidades. Por tanto, esto nos lo vamos a traer aquí a universidades, y aquí ya estaríamos viendo, bueno, pues la cantidad de individuos que hay encuestados en la Universidad Pablo Olavide y la que hay en la Universidad de Sevilla. A partir de aquí es cuando nosotros empezaremos a trabajar realmente sobre las diferentes variables, iremos buscando las variables que necesitamos y vamos a preguntar por las golosinas. Aquí vamos viendo la cantidad de golosinas que toman por semana, y como vemos los datos nos lo está expresando en valores absolutos. En este caso hay 120 personas en la Pablo Olavide que no toman golosinas de las 453 que hay, y en la Universidad de Sevilla hay 184. Para que los datos sean más comparables, nosotros vamos a venir aquí a valores, vamos a configurar el campo del valor, y en donde pone mostrar valores como, le vamos a decir que haga un cálculo, en este caso el porcentaje por el total de columnas, y en cuanto al formato del número, pues dos decimales quizás sea demasiado, podemos ponerle un solo decimal o incluso ninguno. Vamos a ponerlo sin decimales, queda más claro. Y estamos viendo que sobre el 100% de individuos que hemos encuestado en la Universidad Pablo Olavide, un 26% no toma golosinas, y ahora ya sí es comparable con el dato de Sevilla, que sobre el 100% sería un 24%, y de forma general tendríamos un 100%. Una vez que hemos hecho esto, ya sí podemos coger toda esta información, la vamos a copiar, inicio, bueno, aquí le damos a copiar. Yo suelo utilizar las teclas rápidas, por eso se había seleccionado, y ahora aquí en resultado vamos a ir después del último resultado que tengamos, y vamos a hacer un pegado, pero no un pegado cualquiera, vamos a hacer un pegado especial. En este caso el pegado especial lo que queremos que nos pegue es los números y los formatos de los números y los valores. Por tanto, aceptamos y ya tendríamos aquí tendríamos que indicar cuál es el dato que hemos evaluado, en este caso es
consumo de golosina o golosina simplemente. Y ya tendríamos los resultados preparados para hacer, por ejemplo, algo como lo que hemos hecho aquí, que es una gráfica en el que nos va indicando pues que en el caso de la mantequilla, el 69% de la Pablo Olavide no toma mantequilla, o el 62,5% de la Universidad de Sevilla. Si queremos hacer un gráfico de tarta, en este caso solamente podríamos elegir, por ejemplo, podemos hacerlo con la de Pablo Olavide. Vamos a decir que vamos a insertar, es decir que vamos a utilizar un gráfico de tarta. Este tipo de gráficos son normalmente más adecuados, quedan más vistosos para presentar los datos. Y ahora, bueno, pues podríamos hacerlo primero, buscar un formato de gráfico que esté más acorde a como nosotros queramos presentar los datos. Estamos viendo que tenemos aquí diferentes opciones. Por ejemplo, podemos coger esta de aquí. Como estamos hablando de una cuestión gradativa, el tipo de color que más se le adecua puede ser con una gama cromática, desde el más oscuro, que podría ser en este caso el que ningún individuo, o sea, que con sus 0 raciones, o al contrario, poniendo el más claro en el 0 y el más oscuro. Y el color ya elegir. Lo que sí sería interesante es que, por ejemplo, si vamos a utilizar una gama de colores para la Universidad Pablo Olavide, pues que sea siempre la misma gama de colores para la Universidad Pablo Olavide y para la Universidad de Sevilla exactamente igual. Vamos a coger esta. Como aquí es difícil ver a qué corresponde esta graduación que tenemos abajo, pues se lo podemos poner directamente aquí. Nosotros pinchamos sobre la etiqueta, botón derecho, formatos de etiqueta de datos, se queda aquí abajito, casi no se ve. Y ahora vemos que le podría poner nombre por serie, creo que es, no, perdón, nombre por categoría, y ahí ya sí lo tenemos. Y podríamos decir cómo vamos a separar el nombre de la categoría, en este caso 0123, del valor. En lugar de un punto y coma le podríamos poner un guión y ya lo tendríamos, con lo cual queda mucho más vistoso. Estamos trabajando con un tamaño de gráfico pequeño. Si nosotros esto lo agrandamos un poquito más, pues quedará mucho más vistoso. Una vez que ya tenemos indicado el número de raciones de golosinas que tomamos a la semana en el mismo gráfico, esta parte de abajo ya no nos sirve para nada, podemos eliminar. Y ahora aquí en el título del gráfico podemos poner exactamente lo que es: consumo semanal de golosinas en UPO. Ahí lo ponemos abreviado para que quede mejor. Si vemos que los tamaños de la etiqueta son pequeños, pinchamos sobre ellos, nos vamos aquí a inicio y podemos irlos incrementando a un tamaño que esté mejor. E incluso, bueno, pues podemos eliminar algunos que no nos resulte interesante. Por ejemplo, todos estos que están por debajo del 0%, simplemente tendríamos que pinchar sobre uno de ellos y los podemos ir borrando. Suprimir, selecciono otro, suprimir, selecciono otro, suprimir. Y bueno, pues ya vamos dando a entender que esos que están por encima de 7 raciones, pues están en cantidades más pequeñas y sería más despreciable. También podría remarcar algunos. Por ejemplo, aquí tenemos que de un consumo de 1 sería un 30%. Si yo esto le quiero dar un poquito más de énfasis, puedo aumentar el tamaño un poco, o incluso puedo cambiarle el tipo de fuente o el color. Imaginemos que yo le puedo poner aquí, quiero resaltar mucho este dato, le voy a poner un color amarillo para que destaque. Entonces ya vamos a irlo modificando en función de lo que nos venga bien. Si quisiéramos hacer, por ejemplo, ahora el gráfico equivalente para la Universidad de Sevilla, es relativamente sencillo. Volvemos a coger la primera columna desde golosinas hasta el +9 y ahora pulsando la tecla de control voy seleccionando
la otra columna sobre la que quiero trabajar y ya sería exactamente todo igual. Insertar gráfico, este que nos gusta más. Deberíamos de buscar en los gráficos, ponerlo aquí al lado, ya para que debería de buscar, bueno, pues primero que el tamaño fuera similar, también un poquito más ancho, y buscar el gráfico que hemos utilizado. Eso sería bueno anotarlo, que es este de aquí, y como hemos dicho, para este gráfico podemos utilizar otra gama de colores, que en este caso debemos de mantener el criterio de que si hemos puesto el más oscuro para los de 0, pues también aquí pondríamos el más oscuro para los de 0, pero en lugar de ponerlo en tonos marrones, pues estamos utilizando tonos azules. A partir de aquí, pues parecido a lo que hemos hecho antes, seleccionamos etiqueta, formato de la etiqueta, le pondríamos la categoría, vamos a decir que lo vamos a separar por un guión. Esto ya no me sirve y esto ya tampoco me serviría para nada. Y aquí, bueno, pues el título debería ser similar: consumo semanal de golosinas en US. De igual manera, pues podríamos incrementar el tamaño. Deben de ser homogéneos, es decir, que deberíamos de ponerlo de una manera parecida. Y por ejemplo, lo que hemos hecho antes, yo selecciono aquí los 8, 9 y demás, nos aseguramos de que estamos cogiendo lo que debemos coger, ahí lo eliminamos y bueno, pues ya estamos viendo que los gráficos son muy parecidos. Y si quisiéramos resaltar, como hemos hecho con este, podemos hacer un clic, lo ponemos en amarillo, aumentamos tamaño y lo que sería intentar que los gráficos fueran similares. Es interesante cuando los gráficos los vayamos a pasar a un documento Word, es que cuando los copiemos para pegarlo en el documento Word, los peguemos como imagen y no directamente como un gráfico de Excel, porque si no todo lo que estamos haciendo aquí de cambiar tamaño y demás se puede desconfigurar en el Word. Ya podríamos seguir y volvemos a nuestra dinámica. Siguiente pregunta: raciones de golosinas. Quitamos las raciones de golosinas de aquí, repostería, la ponemos aquí y como vemos ya está perfectamente funcionando para obtener lo siguiente. Ahora ya sería todo mucho más fácil. Aquí, bueno, pues ya tendremos, esto siempre va a ser un 100%, por tanto no hace falta copiarlo. Control C, vemos resultados. Recordemos que voy a hacer un pegado especial, formato de número y valores. Esto habíamos dicho, esto era la repostería industrial, pues entonces aquí le ponemos repostería industrial. Y podríamos seguir, si no vamos a hacer de esta ninguna gráfica, pues siguiente de dinámica, quitamos cuántas veces a la semana consume repostería y vamos a ver cuánto come de carne procesada. Si observamos, si yo no he tocado nada, sigue seleccionada la misma parte del gráfico que habíamos visto antes, con lo cual simplemente dándole copiar, control C, me lo puedo llevar a resultados y aquí sí le digo pegado, pegado especial y ya si le digo formato de número y valores, a aceptar. Estos serían carnes procesadas y continuaríamos. Es interesante ir observando los datos. Podemos ver aquí que, por ejemplo, para 1, 2, 3, 4 veces a la semana de consumo de carne los porcentajes son parecidos. Sin embargo, para 0 tenemos menos en la Universidad de Sevilla que en la Pablo Olavide, y al contrario, para 5 tenemos más en la Universidad de Sevilla que en la Pablo Olavide. O sea, aunque esto se hace luego por métodos estadísticos, por Kruskal-Wallis,
pero bueno, ya de momento sí vamos apreciando cuando hay diferencias. También podemos hacerlo directamente, ver las medias generales y en qué datos vemos que hay más discrepancias. Esto, si queremos, lo podemos ir ya marcando para más adelante volver sobre estos datos y poder seguir trabajando. Continuamos con nuestra tabla dinámica, quitamos cuantas raciones y ahora vamos a poner las carnes rojas. De nuevo copiamos, nos venimos a resultados. Hay una opción que no hace falta volver aquí, sino que simplemente con el botón derecho hay una de las opciones que es pegado especial y decirle formato de número y valores. Estos son carnes rojas. Podríamos hacer lo mismo, ver que los porcentajes, bueno, aquí vemos que esto es ligeramente superior, este es ligeramente superior también, aquí pues un poquito ya menos, pero también un poquito superior. Los podemos marcar así, o si queréis se puede marcar en un verdecito claro para indicar que estos valores son mayores en un lado que en el otro, en vez de marcar los dos valores que tenemos luego que ir revisando qué es lo que hemos hecho. Si buscamos una técnica para marcarlo, bueno, pues aquí marcaríamos este y aquí marcaríamos este y aquí, bueno, pues simplemente le vamos a quitar ese color que le habíamos aplicado y así pues de un solo golpe de vista vamos viendo visualmente, que no estadísticamente, donde se producen las diferencias. Quitamos las raciones de carne, vamos a poner la asistencia a una hamburguesería. Aquí la pregunta es de otro tipo, en vez de decir cuántas veces, nos dice que se acude una o más veces a una hamburguesería. Por tanto, podría copiar todo esto, no tengo problema, pero también podemos adecuar y llevarme solamente lo que me interesa, que es esta parte de aquí. Vamos a copiar. O aquí en pegado especial, formato de número de valores. Ya la forma en que lo hagáis es diferente. Aquí vamos a poner hamburguesería. Y como observamos aquí prácticamente no hay diferencia, 82, 81, 18, 19. Continuaríamos, quitamos ya hamburguesería, vamos ahora al consumo de vasos de vino. Aquí sí tendríamos que volver a seleccionarlo todo y bueno, pues muy llamativo los resultados que estamos obteniendo. Porque si observamos estamos entre 0 y una mínima posición de personas que tienen 1. Por tanto, bueno, pues este gráfico, pues si vamos a hacer un gráfico de tarta, quedaría visualmente muy interesante. O también se puede hacer un gráfico parecido al que hemos hecho con anterioridad aquí, que pueden quedar un gráfico sería destacado, que queda muy bien. Lógicamente todo lo que fueran 0 pues no habría que marcarlo. Esta diferencia entre un 4 y un 2% yo la verdad es que ni las marcaría, y esta de 95 al 97 tampoco. Bueno, pues así iríamos continuando con todas las variables que tenemos hasta obtener el total de resultados. Luego tendremos que seleccionar cuáles de estos son los que vamos a utilizar, o sea, vamos a hacer una estadística ya sobre el efecto que tienen cada uno, por ejemplo en este caso el pertenecer a una u otra universidad sobre diferentes parámetros, sobre todo de consumo, pues los podríamos aplicar.